Presento el equipo conformado por Alberto Márquez, Daniel Bañuelos, Andrés Gaeta y un servidor, Alejandro Quesada, con el tema a exponer sobre la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue la segunda revolución social y política del siglo XX en el mundo latinoamericano, que inició en 1910 y terminó con la promulgación de la Constitución en 1917, y que la razón de este hecho histórico fue combatir las injusticias, establecer la democracia y beneficiar a las clases pobres, ya que México estaba bajo el férreo control del dictador Porfirio Díaz, quien se mantuvo en el poder durante 33 años, y aunque su política económica favoreció el progreso comercial y la producción mexicana, los beneficios se repartían entre los miembros de una oligarquía excluyente. Para 1910, el 85% de la tierra mexicana le pertenecía a menos del 1% de la población. Los campesinos se quedaron sin tierras, sin trabajo, y sufrían a diario los efectos del hambre y la pobreza. Otro hecho fue la situación política y social del país. Si bien hubo conflictos internos y rebeliones armadas hasta la década de los 30, el movimiento armado inició con las ideas de sublevación de Francisco I. Madero, así como la intervención de otros personajes como Francisco Villa y Emiliano Zapata que se levantaron en armas. Pero su lucha no fue homogénea, ya que en el territorio mexicano existía una insatisfacción a las formas de gobierno, pues aunque existió mucho avance y fue una época próspera con el gobierno de Porfirio Díaz, las clases bajas se vieron aún más desprotegidas. En sí, la Revolución Mexicana fue una revolución permanente, expresión de una sociedad trabajada a fondo por el desarrollo desigual y combinado, misma que concluyó con la promulgación de la Constitución de 1917, que fue la primera en el mundo en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. 22 de mayo de 1909. En esta fecha se creó el Partido Nacional Antireeleccionista, EPNA, por iniciativa de Francisco I. Madero. Este partido tenía como lema sufragio efectivo, no reelección, y su objetivo principal era participar en las elecciones presidenciales de México, teniendo a Madero como candidato. 20 de noviembre de 1910. Con el objetivo de poner fin al gobierno reeleccionista y legítimo de Porfirio Díaz y de dar paso a la instauración del sistema democrático, Francisco I. Madero lideró un levantamiento armado que significó el inicio de la Revolución Mexicana. 25 de mayo de 1911. Debido a la presión social y política, incluso el envejecimiento de Porfirio Díaz y su gabinete, el entonces presidente de la República Mexicana abandonó el poder tan solo 6 días después, 31 de mayo. Salió del país junto con su familia a bordo del famoso buque Ipiranga hacia París, 6 de noviembre de 1911. Después de mucho tiempo, el 6 de noviembre de 1911 se celebró la primera elección democrática presidencial. En esta resultó Francisco Madero como presidente electo. 28 de noviembre de 1911. Después de que Francisco I. Madero se convirtiera en presidente de México, no cumplió sus promesas de campaña como reparto de tierras a los campesinos. Debido a esto, Emiliano Zapata, conocido como el caudillo del sur, lanzó el Plan de Ayala. En este se desconocía el gobierno de Madero y se declaraba el inicio de un nuevo movimiento armado. 9 de febrero de 1913. Después de que el general Bernardo Reyes, aliado y simpatizante de Madero, fuera asesinado, comenzó la etapa que se conoce como Decena Trágica. Al mismo tiempo, Félix Díaz y Manuel Mondragón encabezaron un golpe de Estado que culminó con el derrocamiento de Madero y la llegada de Victoriano Huerta a la presidencia. 18 de febrero de 1913. En aquel oscuro día, Félix Díaz y Victoriano Huerta firmaron el Pacto de la Ciudadela, también conocido como Pacto de la Embajada. 22 de febrero de 1913. Como consecuencia del golpe de Estado, Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez habían sido detenidos con la promesa de ser exiliados. No obstante, el 22 de febrero de 1913 fueron asesinados. 26 de marzo de 1913. Después de que, de manera ilegítima y traicionera y con el apoyo de Estados Unidos y su embajador Henry Lane Wilson, Huerta tomara el poder, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe. En este se declaraba la creación del ejército constitucionalista y el descontento hacia el régimen huertista. 29 de septiembre de 1913. Con el fin de incrementar fuerzas, Francisco Villa, también conocido como Pancho Villa, y la División del Norte,
se unieron al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza. 15 de julio de 1914. El ejército constitucionalista logró vencer a Huerta. Este último renunció a la presidencia y se exilió en Estados Unidos. 13 de agosto de 1914. Este día se firmaron los tratados de Teoyucán, en el municipio de Teoluyucán, en el Estado de México. Fueron firmados por los generales Álvaro Obregón del Ejército Constitucionalista y por el federal Gustavo A. Salas. En este documento se declaró la disolución del Ejército Federal, hecho que marcó el triunfo de la Revolución Constitucionalista. 10 de octubre de 1914. Tuvo lugar la Convención de Aguascalientes, en la cual se convocó a representantes del constitucionalismo y del villismo. El día 27 del mismo mes se incorporaron los zapatistas, con el fin de ponerse de acuerdo. Además se eligieron como presidente provisional a Eulalio Gutiérrez. Sin embargo, la convención fracasó. 6 de diciembre de 1914. Con el objetivo de defender al presidente provisional Eulalio Gutiérrez, las tropas del Ejército Libertador del Sur y las de División del Norte desfilaron por la Ciudad de México. 13 de abril de 1915. Después de que las tropas de Álvaro Obregón consiguieran la victoria sobre las fuerzas de Francisco Villa en Celaya, se asumió el triunfo de Obregón durante la Revolución Mexicana. 5 de febrero de 1917. La Constitución de 1917 fue promulgada. Este hecho se considera como el evento que puso fin a la Revolución Mexicana.